Somos el grupo 3 y hablaremos acerca de la verificación de capacidad portante en cimentaciones superficiales, la evaluación del potencial de liquefacción y la capacidad de carga en pilotes, el diseño geométrico de muro de contención y la estabilidad de taludes. El grupo está formado por Jaime Raúl Córdoba, Daniel James Guamán y mi persona Marcel Quispe Sandoval. Iniciaremos hablando sobre el tema de la verificación de la capacidad de carga en cimentaciones superficiales, en donde se tocó con una vivienda multifamiliar de 4 niveles y un semisótano. Luego se adjuntó el plano de estructura de cimentaciones, donde nos verificaremos solamente la zapata 3 y la zapata 5. Para ello creamos un cuadro de Excel con todas las dimensiones y especificaciones técnicas, como pueden lograr ver, la profundidad de cimentación, el peso específico, el ancho y el largo y el factor de seguridad. Todo eso se obtiene del plano. Asimismo, también se brindó de dato el ángulo de fricción y la cohesión. Luego se hallará los resultados de la capacidad de carga última y admisible para los cimientos de zapata 3 y zapata 5. Comenzaremos con una profundidad de cimentación de 2.27 metros. Para ambos cimientos se usará la metodología de Meyerhoff y Basic. Y se hallará se hallará los factores de carga y todo ello se adjuntará en un cuadro de Excel, donde nos resultará el Q último. El Q último está en toneladas sobre metros cuadrados, como podemos notar. Luego se procederá a hallar el Q admisible, donde sería el Q último sobre factor de seguridad, que sería sobre 3. Y esto nos resultaría, como podemos lograr ver, pero tenemos que pasar a las unidades de kilogramos sobre centímetros cuadrados. Una vez estos, tenemos que poner el Q transmitido, que también nos dan de dato, que es de 1,30 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esto con el fin de saber que el Q admisible sea mayor que el Q transmitido. Es por ello que se busca hacer esta relación. Esto aplicamos para cada zapata. Ahora también aplicaremos para una profundidad de 3,5 metros. Aplicamos la misma metodología y podemos ver que en todo cumple Q admisible es mayor que Q transmitido. Solamente cabe resaltar que acá los valores son un poco distantes, ya que para el factor de corrección por profundidad uno se halló en radianes y el otro no. Todo esto lo tomamos de las PDF de la clase. Luego hallaremos el asentamiento en cada cimentación. Para el asentamiento en cada cimentación se debe clasificar el cimiento según el concepto de rigidez estructural, y la clasificación de los cimientos a estudiar se detallará en esta tabla. Como vemos, ambos zapatas son de cimiento rígido y de suelo de gravas, arenas y poco finos. Luego, el asentamiento total se calculará como el único valor de asentamiento instantáneo. Y esto nos ayudaremos con la tabla de factores de forma y rigidez. Y como podemos lograr, la zapata 3 nos resulta un asentamiento 0,022 metros y la zapata 5 de 0,0020 metros. Pero todo esto lo convertimos en centímetros. Ahora, para hacer la verificación de criterio de distorsión angular, tenemos que saber que para un edificio en los que no se permite la presencia de grietas es de 1 sobre 500 como máximo. Y para la verificación de que si la estructura satisface con el criterio de distorsión angular, se usará la gráfica 1 y 2. Se usará la gráfica 1 y 2, como podemos lograr ver. Se pone el 1 de 500, trazamos una línea recta y aproximadamente nos arroja 2,5. Luego en la gráfica 2, ese 2,5 lo llevamos también una recta y aproximadamente también 2,5 centímetros. Todo ello lo llevamos a la tabla del Excel para hacer una comparación y podemos lograr ver que ambas zapatas no sobrepasan el máximo asentamiento. Por ello podemos concluir que la verificación cumple. Y en conclusión podemos decir que para realizar un estudio de suelos es de suma importancia obtener los parámetros de resistencia, los cuales nos darán a conocer la resistencia que puede soportar el suelo y el tipo de falla que se puede presentar. Asimismo, nos dieron los resultados del ensayo triaxial para luego realizar los cálculos y obtener la carga admisible para cada zapata. En este caso, para cada zapata se usó dos metodologías, como vimos, el Meyerhoff y el Basic, que permiten encontrar la carga admisible, de los cuales se escogerá la carga de menor valor, es decir, el más conservador, ya que nos dará una mayor seguridad de que el suelo no sufra daño alguno ni de que tampoco falle.
Para la Zapata 3 se obtuvo una carga admisible de 11,62 y para la Zapata 5 de 8,58.6 kilogramos sobre centímetros cuadrados, donde finalmente estos valores de carga admisible nos sirven para diseñar nuestras cimentaciones y se debe comparar con la carga transmitida o de servicio. Tener en cuenta que este último debe ser menor o igual que la carga admisible. Vale decir que nuestras cimentaciones ya están diseñadas, por ende, solo se verificó el cumplimiento de la relación mencionada y por último también podemos notar que a mayor profundidad el Q admisible aumenta, como podemos lograr ver acá con 2,27 y con 3,5 el Q admisible aumenta. Por ello se puede decir que es un poco mejor que sea mayor profundidad. Eso es todo. Gracias. Soy Jaime Córdoba y le voy a exponer la parte 2 del trabajo final, que consiste en la evaluación del potencial de licuefacción y la capacidad de carga de los pilotes. Para obtener el potencial de licuefacción de un área específica de terreno, será necesario contar con los resultados del ensayo de penetración estándar que corresponde a la norma ASTM de 1586. Además, con los datos del mencionado ensayo se calculará el número de golpes NSPT, sumando el N1 más N2. Es preciso señalar que los valores del N0 no se tomarán en cuenta, ya que se puede generar un error en la toma de cálculos. Luego de ello, procederemos con el cálculo del potencial de licuefacción tomando como base el método de De-Sitter, en donde empezaremos con el cálculo de factores de corrección tales como el CE. Por otro lado, se usará la tabla 11, tabla de factores de corrección, para calcular los factores restantes. Asimismo, se calculará el valor de N1 60, el cual resulta del producto de los factores de corrección ya calculados. Luego se calcularán los esfuerzos totales, la polopresión y los esfuerzos efectivos. Después usaremos la tabla 12 para la corrección del N por contenido de finos, obteniendo los valores de alfa y beta según el porcentaje de finos de cada profundidad. Para el cálculo de resistencia al corte cíclico resistente, el CRRM, es necesario corregir el número CPT y determinar el corte cíclico resistente a una magnitud de 7.5, para finalmente corregirlo y ajustarlo mediante el factor de escala de seguridad MSF. Para el sismo solicitado, que según los datos brindados es de una magnitud de 8. Ahora se procederá a calcular el esfuerzo cortante cíclico normalizado inducido por el sismo CSR, el cual depende del factor RD y lo obtenemos usando la tabla 13 propuesta por el Centro Nacional de Investigación de Sismología de Ingeniería Sísmica. Por último, para evaluar el potencial de licuefacción, se hallará el factor de seguridad. Teniendo nuestros factores de seguridad por licuefacción, se procederá a determinar si el suelo licúa o no. Por ello, se analizará si el factor es menor a 1 y si su estrato de suelo posee nivel freático, ya que si no existe nivel freático en la capa de suelo, no existirá la poropresión, el cual es un factor muy importante para que el suelo licúe. Ahora continuaremos con la predimensión de los pilotes. Se cimentarán los pilotes en un estrato donde el suelo sea estable y que no colapse, en este caso en un suelo no licuable. Por los cálculos previos, se puede determinar que desde los 21 metros hasta los 24 metros el suelo no licúa, y como el ensayo SPT se realiza por metro, esto significa que desde el estrato 20-21 el suelo es estable. En ese sentido, la longitud del pilote puede ser de 20 a 21 metros. Sin embargo, para optimizar los costos, tomaríamos un pilote de 20 metros de longitud, tomando como referencia el nivel del suelo. Por otro lado, se plantearía un diámetro del pilote de 1.3 metros. Asimismo, nos piden calcular la capacidad de carga del pilote por 3 métodos, que son Meyer-Hoof, Aoki-Belloso y Dacour-Quaresma. Cada método tiene una ecuación distinta de calcular la capacidad de carga,
y la carga admisible tanto del fuste como la punta del pilote. Luego de obtener la carga admisible por los 3 métodos mencionados anteriormente, a una profundidad de 20 metros, se tomará la carga que sea la más conservadora, es decir, la menor. En la tabla 22 podemos apreciar que el valor de la carga admisible más conservador es el que se obtuvo por el método de Aoki-Belloso, que es de 25.280.169 kilonewtons. En lo que respecta a la cantidad de pilotes, se calculará a través de la división de nuestra carga de servicio, que según los datos es 45.000 kilonewtons, y la carga admisible obtenida por el método de Aoki-Belloso, resultando 18 el número de pilotes. La eficiencia la determinaremos según la ecuación de Converse-Labarre, el cual depende del número de pilotes por fila y el número de pilotes por columna, que según nuestra distribución tenemos 5 filas y 7 columnas. Asimismo, dependerá de la separación entre pilotes, que según la norma E050 sería 4 veces nuestro diámetro, obteniendo una eficiencia de 0.742. Y finalmente, para nuestro problema, calcularemos el asentamiento total del pilote y el grupo de pilotes mediante lo propuesto por NAFA. Primero, calcularemos el asentamiento elástico del pilote. Luego, calcularemos el asentamiento en la punta del pilote por la carga transmitida a la punta. Y finalmente el asentamiento en el fuste debido a la carga transmitida por el fuste. La suma de estos 3 asentamientos nos da el asentamiento total de un pilote, que para nuestro caso sería 93.796 milímetros. Como conclusión, podemos añadir que la licuefacción de suelos es un fenómeno que se da en un terreno debido a la saturación de agua. Asimismo, se produce por el exceso de poropresión, el cual hace que el esfuerzo efectivo del suelo disminuya, trayendo consigo la pérdida de firmeza y desestabilización de nuestro terreno en estudio. Es por esta razón que para nuestra predimensión de pilotes, esto se hizo en el estrato no licuable, o sea, en un suelo más estable de nuestro ensayo SPT. Continuando con la exposición, mi nombre es Daniel Bomán y les explicaré acerca del diseño geométrico de muros de contención y estabilidad de taludes. Primero será el cálculo de datos importantes como son el empuje activo, que es lo que va a tender a deslizar el muro hacia el lado izquierdo. Y se realiza el cálculo de la altura efectiva. Luego se calcula el coeficiente de empuje activo con un valor de ángulo de fricción igual a 30 y se obtiene el empuje activo igual a 90.750. Y luego se determina el empuje pasivo también con los datos de profundidad igual a 1.5 metros, ángulo de fricción igual a 28, y lo cual nos da un resultado de 122.235. Se procede a realizar luego el metrado de las cargas para poder realizar el predimensionamiento del muro de contención, y con estos datos se calcula la sumatoria de momentos que van a tender a volcar en el punto C. El punto C está ubicado en la esquina inferior izquierda del muro y el momento se calcula de acuerdo a las áreas que están ahí del 1 al 6. El peso unitario también del suelo de cimentación, de relleno o de concreto. Luego, haciendo aproximadamente los cálculos, se obtiene la sumatoria de los momentos que van a tender a volcar sobre este punto C con un valor de 733.691. Luego se procede a calcular el momento actuante y luego se divide el momento resistente entre el actuante y se obtiene un factor de seguridad igual a 4.41. Enseguida se calcula la estabilidad por deslizamiento tomando valores de K1 y K2 igual a 2 tercios. Y la base de 4 metros, el ángulo de fricción igual a 28, la cohesión igual a 12, el empuje pasivo igual a 122.235 kilonewtons por metro. Luego se hace la sumatoria de cargas verticales igual a 373.825, y lo cual nos va a dar un factor de seguridad igual a 3.047, y según las normas 0.50, este factor de seguridad cumple porque es mayor a 1.5. Y luego se calcula
la estabilidad por capacidad portante. Se realiza el cálculo de la excentricidad igual a 0.232. Esta excentricidad se genera porque la resultante no se va a aplicar sobre el eje central de la base del muro, y bueno, ahí se produce esta excentricidad, el cual debe ser menor a 0.5833. Y bueno, luego se realiza el cálculo también de la carga en la punta y en el talón, igual a 149.359 y 64.255 kN por metro cuadrado respectivamente. Luego se hará el cálculo de la capacidad de la carga última con los valores mostrados en la tabla, y bueno, la sobrecarga será igual a 30 kN por metro cuadrado. Luego una base corregida igual a 3.035 metros, y se procede al cálculo de los factores de capacidad de carga NQ, NC y NY con un ángulo de fricción igual a 28, la excentricidad que ya lo tenemos, y los factores de forma igual a 1 son igual a 1 porque se considera el valor de la base igual a la longitud, y los factores de profundidad de cimentación de C, de Q y de Y, el factor de inclinación de cargas con el que se obtendrá valores de IC, IQ y Y también. Este ángulo es la inclinación que se va a generar por la resultante generada por las fuerzas verticales y también por el empuje activo. Finalmente se obtiene la capacidad de carga última, y luego se obtiene el factor de seguridad con la división entre esta carga última entre la carga en la punta, lo cual nos va a dar un factor de seguridad igual a 5.12, que según la norma E050 que es mayor a 3, entonces cumple con este factor de seguridad. Entonces se puede decir que el muro es estable por capacidad de carga. Y según la norma ACI 318-14 también cumple con los requisitos. Y luego, bueno, se realiza la estabilidad por asentamiento con las figuras mostradas, y con la fórmula se obtiene que un asentamiento de 1.2585 centímetros, y bueno, el valor de asentamiento inmediato calculado es menor al valor de asentamiento máximo, por lo cual decimos que es estable por asentamiento. Luego se realiza la estabilidad global utilizando el software Slide, y podemos ver que respecto al factor de seguridad, el talud es inestable, puede deslizarse de la superficie de falla y se observa la más crítica. Después se plantea la solución del muro de contención y se observa que el factor de seguridad es mayor a 1, lo cual se comprueba la estabilidad global mediante el software Slide. Y bueno, finalmente algunas alternativas de estabilidad adicional pueden ser como los gaviones de malla de triple torsión, que bueno, también es una buena alternativa, son usados comúnmente en carreteras o caminos para evitar los desprendimientos. Y bueno, están normados por la NMX B085, esta normativa, y también la ACTM A974. La instalación es sencilla, lo cual también es una alternativa económica y además preserva el entorno ecológico también. Y los muros de escollera también es otra alternativa, que son constituidas por bloques pétreos con formas más o menos prismáticas, y también la superficie es rugosa. Y bueno, se utiliza la norma UNE 103406, y bueno, la facilidad de obtener bloques de escollera y su puesta en obra con el empleo de máquinas excavadoras, bueno, ha producido, ¿no?, que vuelva a tenerse en cuenta también en la construcción de este tipo de muro. Y la disminución del impacto ambiental se produce también al conseguir una buena integración en el paisaje con estos muros de escollera. Y bueno, como conclusión, se comprueba que el muro de contención cumple con todos los factores de seguridad, tanto por vuelco, deslizamiento, capacidad de carga, asentamiento y también estabilidad global, de lo cual se concluye que las medidas del predimensionamiento son correctas para la carga vertical, horizontal y el tipo de suelo. Algunas recomendaciones es poder realizar un adecuado predimensionamiento del muro, ya que con factores de seguridad muy altos respecto a los admisibles afecta el factor económico, también incrementando innecesariamente el costo de la construcción del muro de contención. Gracias.